Bien. Bueno, buenos días a todos los que vean esto en vivo y a los que lo vean grabados también. Mi nombre es Gastón Endlin, estamos con Adriana Duque haciendo estos encuentros de liderazgo ejecutivo para ayudar a los ejecutivos a tener mejores resultados en sus áreas de gestión. Así que el día de hoy vamos a estar viendo lo que es el aprendizaje y el conocimiento. Y para esto vamos a empezar con unas preguntas, que la idea, lo que sabemos, ¿sí? Para empezar a poner un poco de luz en lo que tiene que ver la diferencia entre el aprendizaje y el conocimiento, que es esto que nosotros sabemos. Entonces, si nosotros nos empezamos a preguntar, ¿cuánto mide la Torre Eiffel? Probablemente muchas de las personas que estén viendo esto sepan el número exacto de cuánto mide la Torre Eiffel. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el conocimiento de cuánto mide la Torre Eiffel puede ser porque en algún momento la visitamos, estuvimos en París y fuimos a la Torre Eiffel y nos comentaron, nos dijeron cuánto medía la Torre Eiffel. También puede pasar que lo hayamos buscado en Wikipedia o que lo hayamos aprendido en el colegio, y entonces de esta forma vamos adquiriendo el conocimiento de cuánto mide la Torre Eiffel. Probablemente muchos no lo sepan, para los que no lo saben, la Torre Eiffel mide 300 metros aproximadamente, y esta es una forma de aprender. Ahora, si yo les pregunto, ¿cómo saber cuándo un huevo está fresco? Y ahí nos metemos en otro área, ¿no? Lo ponemos dentro de una ollita, dentro de un recipiente, y vemos si flota o si no flota, si se hunde o no. Algunos tienen este método de poner el huevo en una cuchara y de hacerlo girar y ver qué pasa con ese huevo. Y ahí tenemos otro tipo de conocimiento, ¿sí?, que fuimos adquiriendo con el correr de los años y que nos fueron, son más como mitos o como cosas que van pasando de familia en familia, que vamos adquiriendo ese conocimiento. Ahora, si hacemos la pregunta, ¿cómo hacer para andar en bicicleta? ¿Sí? Por primera vez y sin rueditas. Y acá lo único que nos queda es probar. Nos queda arriesgarnos, lanzarnos a la aventura de estar dispuestos a golpearnos, a no tener equilibrio. Probablemente cuando yo voy diciendo esto te acordarás cómo aprendiste a andar en bicicleta, y entonces de esta forma te vas a acordar que primero empezaste con un triciclo, después del triciclo pasaste a una bicicleta con rueditas, después le sacaron una ruedita, después le sacaron la otra ruedita y probablemente alguien te llevaba de atrás, hasta que en un momento te soltó y seguiste andando solo o sola en esa bicicleta. Y si miraste para atrás y te diste cuenta que no había nadie, quizá también te caíste. Entonces, lo que vemos acá es que hay diferentes formas de aprender o de adquirir conocimiento, depende en qué nos estamos moviendo. Y esta es la primera distinción que queremos hacer, ¿sí?, la primera separación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el aprendizaje que el conocimiento. De eso vamos a estar hablando en un ratito. Entonces vamos a estar haciendo una dinámica de patrones numéricos, ¿sí? Entonces en esta dinámica vamos a pedir la participación acá de los participantes y vamos a ver qué logran distinguir en esta secuencia de patrones numéricos. Tenemos 1, 2, 5, 2, 4, 9, 13, 26, 53. ¿Sí? A ver, Daniela, ¿te animás a decirnos cuál es el patrón numérico que existe en esta secuencia? Es muy temprano para empezar a hacer cuentas. Estaba tratando de ver si Es hay... un patrón numérico, a ver si te das cuenta. Yo Estaba tengo tratando el de ver si hay 1, el diferencia. 2 y salto al 5. Sí, está tratando de ver la diferencia entre 2 menos 1 y 5 menos 2. Y
nada, eso, en todos, pero no, es muy temprano para hacer cuentas, así que me rindo. Está bien. Acá lo que vemos en este patrón numérico es que tenemos el número 1, si el doble es el 2, y el doble es 4, y le sumamos 1, nos da 5. Quiere decir que el patrón numérico que hay acá es el doble más 1 en la tercera posición. ¿Sí? Entonces, el 1 más el 1, el doble del 1 es 2, y el doble de 2 es 4, más 1 es 5, y así sucesivamente con el resto de la secuencia. Ahora vamos a pasar a otro patrón de números, que quizá este sea un poquito más complicado. Adri. Bueno, en este patrón tenemos 5, 78, 2365, 1, 20, 230, 25, 52, 9250. Dani, ¿te animás a decir, a ver si encontrás el patrón numérico? ¿O cuál se te ocurre? Pues... Imagínate que si no me salió con 2 más 1, con esto, olvídate. No hay cámara, pero soy rubia, así que olvídate. Pero tira, por ejemplo, en el anterior pensaste habías pensado en como en sumas o restas, y en este, ¿en qué te imaginas que puede ser? Aunque sea que No te sé, lo puede ser imagines. potencias o multiplicaciones. Ok, fíjate cómo seguimos con o sea, como el cerebro está pensando en números, ¿no? Y acá en realidad es que el primero es más chico que el segundo, y el segundo es más chico que el tercero. Es decir, siempre el que le va a seguir va a ser más grande. Entonces vos podés decirme, el más simple acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Entonces no siempre tenemos que, o sea, estamos pensando en, bueno, acá hay una trampa, ¿no? Entonces, no, es el doble más el 1, o es 1 más 1 más 1, entonces ahí es donde estamos encontrando eso. En esto, lo que nos invita a pensar es que hay otra manera de pensar o de evitar este aprendizaje, que es fuera de la secuencia numérica. Ese sería un poco acá el desafío. ¿Gas? Bien. Entonces acá lo que vamos a empezar a ver es la diferencia que existe entre el conocimiento, que el conocimiento es aquello que sabemos, es aquello que por algún motivo en nuestras vidas fuimos adquiriendo conocimiento. Pueden ser conocimientos de cualquier categoría y de cualquier índole, pero es lo que nosotros sabemos. Ahora, cuando nosotros somos más grandes, habitamos un espacio de conocimiento, un espacio del saber, pero por otro lado aparece lo que es el aprendizaje. Y el aprendizaje es diferente al conocimiento, porque el aprendizaje requiere de una acción. ¿Y cómo es que requiere de una acción? Hay un momento, sí, A, en el que yo no sé algo, y pasamos a un momento B, en el que yo adquirí ese conocimiento. Por ejemplo, no sabemos si hacer una torta o una pizza, aprendemos, seguimos instrucciones, empezamos a hacer, a practicar, y de ese momento A en el que no sabíamos hacer una pizza, aparece un momento B en el que efectivamente aprendimos a hacer esa pizza. Y después con los años lo vamos mejorando, lo vamos perfeccionando, y esto hace que el aprendizaje nos transformó en nuestro accionar, y pudimos, aquello que no podíamos hacer, pudimos conseguir hacerlo. Entonces, esto es interesante empezar a verlo de las cosas que sabemos, que vienen en nuestro conocimiento, versus aquellas cosas que tenemos que aprender. Entonces, ahí está. Ahí está. Entonces tenemos diferentes niveles de conocimiento. Y el primer nivel de conocimiento que tenemos es el experiencial, aquel que tiene que ver con nuestra experiencia, con aquello que vivimos, con aquello que nosotros, por algo que nos pasó en nuestra vida, experimentamos. Y después está el nivel de conocimiento discursivo. Y el nivel de conocimiento discursivo se divide en dos.
Algo fáctico, yo sé cuánto mide la Torre Eiffel, eso es fáctico porque yo sé, porque es una medida, porque ya se sabe, porque es exactamente lo que mide la Torre Eiffel. Y después está aquel conocimiento explicativo, discursivo explicativo, y es saber por qué. Yo puedo saber por qué llueve, puedo saber por qué un motor hace que el auto avance para adelante o vaya para atrás, y yo voy explicando ese conocimiento de acuerdo a yo sé cómo las cosas funcionan, ¿sí? Una cosa es yo sé saber qué, este es el fáctico, y el saber explicativo tiene que ver con saber por qué ocurren las cosas. Por último, tenemos el de la ejecución. Y el de la ejecución tiene que ver con esto que hablábamos del aprendizaje. Tenemos que ver en la ejecución, puede ser directa, saber cómo ocurren las cosas, y la reflexiva, saber cómo ocurre X, ¿sí? Cualquier cosa que pase. Una es saber cómo, yo sé cómo sucedieron los hechos, ¿sí? Yo sé cómo andar en bicicleta, y lo otro es el saber cómo ocurre. Cómo ocurren esos hechos nos hace pensar cómo van ocurriendo las cosas, y esto hace que nosotros nos conectamos más con la parte del aprendizaje, que como veíamos tiene un momento A y un momento B. ¿Hasta acá alguna pregunta, dudas? Bien, continuamos entonces. Entonces, Adri, te paso la palabra. Dale, haceme para que me aparezcan las... Ahí está. Bueno, acá en los niveles de... Acá habla de los niveles de incompetencia, ¿no? Y muchas veces nos pasa que estamos en algún espacio de trabajo y no sabemos que algo sabemos. Esto nos pasa a nosotros como coaches, en donde empezamos a indagar, a hacer preguntas a nuestros clientes, y el cliente dice, uy, me acabo de dar cuenta que sí, lo puedo hacer de esta manera, de esta otra, ¿cómo lo puedo resolver? Entonces ese le llamamos el no sé qué sé, que es como que lo descubrís, ¿no? El aha moment, en donde me di cuenta de cómo era y lo pongo y lo uso. También es, si sabés andar en bicicleta y tuviste la paciencia para aprender, ¿por qué no podés llevar esta herramienta, esta habilidad a esta otra área de tu vida? Entonces ahí también acompañamos en ese no sé qué sé. Dale. ¿El otro? Bien, este es el sé que no sé. Esto es fundamental y es hermoso cuando sucede, que es, me estoy dando cuenta que por más que le dé vueltas, no me doy cuenta cómo se hace, no me doy cuenta, tengo la luz acá que parece que me está iluminando alguien, ¿no? Entonces, sé que no sé y pido ayuda. Pido colaboración o a mis colaboradores, o a mi jefe, o al gerente, o hago un curso. Entonces sé que esto no sé cómo hacerlo. O contrato a alguien que lo sepa hacer. Y en este caso, estamos hablando de los niveles de incompetencia porque son las trabas. Es aquello que nos va a impedir avanzar, nos va a impedir crecer. Entonces, si yo sé que no sé, voy a buscar ayuda hacia aquellos que sí sepan. Seguí con la otra. Bien, seguí con la última que me parece también importante, que es el no sé que no sé. El no sé que no sé nos va a llevar a la soberbia. O sea, voy por la vida pensando que sé hacer y en realidad no sé que no sé. ¿Cuántas veces pasa que tenemos, sobre todo hay mandos que son superiores, ni siquiera mandos medios, que creen que saben, y resulta que los colaboradores están, pero pará, nos están diciendo que hagamos esto de esta manera, pero de esta manera a los clientes, a los usuarios no les está sirviendo. Entonces,
acá tenemos que cambiar algo. Ahí se necesita armar una serie de conversaciones, porque hay algo que alguien que no sabe, que cree que sabe, y está al horno. O sea, ahí estamos como en dificultades. Lo que nos trae todo lo que tiene que ver con el liderazgo y con el espíritu colaborativo es, ok, voy en más para trabajar a la parte de la humildad, de decir, che, ¿qué parte es? ¿Estoy en el no sé qué sé, en el sé que no sé o en el no sé qué no sé? ¿En qué parte estoy? ¿Cuál es mi dificultad para aprender? Cuando estamos frente a un equipo de colaboradores o frente a un líder que no está pudiendo avanzar, en algún nivel de esta torta está. Y fíjense que el no sé qué no sé es el más grande, porque a veces estamos en ese espacio de ceguera, en un espacio en donde no sabemos que no sabemos. Entonces, primero es ver qué es lo que está pasando para descubrir en dónde estoy. ¿Tengo las herramientas? ¿Las estoy aplicando en otra área de mi vida y no en esta? ¿Dónde está la traba? Y esto está muy ligado, creo que viene ahora, ¿no? Con los niveles de aprendizaje. ¿Sabes? Ahora viene. Quiero agregar algo. Dale. Fíjense en esta torta. El sé que sé es el más chiquito de todos. O sea, realmente sabemos muy pocas cosas, pero no nos queremos conectar con aquello que no sabemos. Entonces, no sé que no sé nos ciega, nos deja inmovilizados en ese espacio. Y hay otra cosa que me parece importante en la área de las empresas, es el no sé qué sé. Muchas veces tenemos a los pasantes o a gente muy junior dentro de las empresas que saben cosas, pero que como están en rangos más bajos, los rangos superiores no los dejan opinar o no los dejan crecer o no los dejan. Y eso también hace al liderazgo de esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como decía Adri, hay una especie de soberbia de este chico de 20 no me va a venir a decir a mí cómo, porque yo tengo 50 años. Y muchas veces esta dinámica ocurre en los equipos de trabajo con los que nosotros trabajamos. Entonces es repensarnos desde dónde lideramos, ¿no? Y acá dejamos un saber que te invita a reflexionar cómo vos te estás manejando en tus espacios del no conocimiento, en tu incompetencia, ¿no? Sí, avanzó la tecnología, avanzaron las redes sociales, avanzaron un montón de cosas y muchas veces no crecimos a la par de todo lo que hoy existe. Entonces, esta pregunta como para que ustedes reflexionen en el qué pretendo no saber. ¿Sí? Ahí voy, Adri. Sí, sí. Dale vos. Entonces, siguiendo con la misma línea, también, y cuando hablamos, ¿no? La diferencia entre lo que es un jefe, un líder, ¿no? Aquel que baja, como que baja línea. Uy, se nos cayó Gastón con la presentación. Estamos un poco con problemas de conectividad hoy. A ver. Ahí está. Te caíste. Estás muteado, Gas. Me caí yo, perdón. Sí, se cayó la presentación todo. Bien, vamos de nuevo, perdón. Dale, dale. Ahí vamos. Bien, ahí está, perfecto. Bueno, entonces, bien, agrega el otro también, así tenemos los dos y los vamos comparando y vemos más. Bien, entonces acá lo que yo estaba recién comentando tiene que ver también con esto de el jefe y el líder, ¿no? Entonces, aquel que, no sé, baja línea, dice lo que tiene que hacer, no hay un espíritu colaborativo, no hay esta cuestión de retroalimentación y de feedback, no hay un diseño en cuanto al proceso, no hay una distinción o
o trabajo sobre las habilidades y las competencias de cada uno de los colaboradores, sino que es, bueno, hay que hacer esto, el proceso es, termina acá, empieza acá, termina acá, no sé, hay que lograr determinado objetivo, si se vende bien y si no se vende todo mal, ¿no? Entonces, no se está viendo en dónde está fallando el aprendizaje de ese equipo. Entonces, acá tenemos autoridad y la confianza en el aprendizaje. La autoridad es una forma de poder. Entonces, ok, como recién decíamos, ¿no? El jefe tiene mayor capacidad de acción, o de repente puede ser un líder que esté como líder y es el que hace todo. A mí me pasó de acompañar a una persona en un proceso en donde ella sabía hacer todo, absolutamente todo, y el resto no. Entonces estaba todo el tiempo metiéndose en el trabajo de los demás. Y si él no pasaba por ella, no, entonces había como falta de confianza en su equipo. O sea, esa falta de decir, bueno, ok, confío en que el otro lo pueda hacer. Y eso, además de confiar, me da también la capacidad de aprender, que es lo que el otro también me puede devolver a mí como parte de mi aprendizaje como líder. Porque siempre tenemos ese ida y vuelta cuando estamos liderando. Aceptamos que hay algo que no sabemos y nos sumergimos en este mundo de lo desconocido. Cuando arrancamos a veces a hacer algún curso o cuando empezamos decimos, ay, no lo sé. Y en realidad yo me pregunto, ¿cuánto de esto que estoy aprendiendo sí sé? Y también interpelar y saber que lo que estoy aprendiendo tiene que ver con parte del conocimiento del otro, y no sé si yo voy a estar aprendiendo con eso hasta que yo no lo llevo a la acción, porque es un poco lo que hablábamos al principio. Yo confío en mi conocimiento cuando lo ejecuto y me doy cuenta que me sale, porque si no, es como tener la receta y nada más. Entonces, está bueno también animarse, y con los líderes sucede de animarse a hacer pequeños programas piloto. Bueno, a ver, implemento esto, a ver cómo me sale. ¿Salió? ¿No salió? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi equipo? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Lo comuniqué? ¿No lo comuniqué? ¿Qué aprendieron? ¿Qué no aprendieron? ¿Qué pasó esta semana de nuevo? ¿No? Entonces ahí empezar a masajear un poco y a ver esta nueva manera de aprender. Bien. Bueno, y acá estamos en los niveles de aprendizaje. No sé si querés seguir vos, Vas, o si querés que lo... Bueno, no, dale vos. Dale vos. Dale. Los pongo todos, Dale, así sí, los ponelos tienen todos, ponelos todos. todos. En este caso estamos hablando de los niveles de aprendizaje, ¿no? O sea, cuando arrancamos a aprender algo cuando hablamos de aprender, esto también, como para que ya quede claro, no estamos hablando de que lo sé o no lo sé. O sea, no es que me leí el librito o me hice el cursito y ya lo sé hacer, sino que es lo aprendí, quiere decir que lo ejecuto. Entonces, los niveles de aprendizaje es el principiante, como que cuando hacemos algo por primera vez, que nos sentimos como una especie de elefante en un bazar, que no sé, esto que Dani decías recién, ¿no? O sea, no, soy un desastre, no, a la mañana, qué sé yo, o sea, como que nos sentimos como muy, muy ahí torpes, o que no vamos a saber, o que no vamos a poder, y es tener conciencia que está este nivel. A veces arrancamos algo y ya queremos ser expertos, ya queremos ser los maestros de eso. No, e incluso con los años, porque los chicos chiquitos saben que eso es así, porque desde que empiezan a caminar saben que no van a poder salir corriendo como un maratonista. ¿Qué nos pasa de grandes que queremos arrancar a aprender algo y ser expertos, ser maestros? Y nos olvidamos de estos niveles, ¿no? Después tenemos, bueno, el principiante avanzado, que ya se puede desempeñar un poco más dentro de su dominio, el que se desempeña ya independientemente, que no necesita guía o supervisión,
el virtuoso, que ya lo puede hacer de manera transparente, y aquel que no solamente ya lo sabe hacer y lo tiene como recontra claro porque lo ejecutó muchas veces, y esto tiene que ver con la experiencia, y ahí también tiene que ver con el aprendizaje, sino que además le añade nuevos componentes. Es como el cocinero que le agrega especies nuevas a la comida, es como el artista que ya sabe dibujar y le agrega colores y empieza a hacer cosas más abstractas o a desarmar, o es como el líder en una organización en donde dice, no, esperen, porque esto lo podemos hacer así, así, y viene otra persona y agrega otros ingredientes, bueno, a ver, probemos, pero por acá no, porque por acá ya pasamos, ya lo hicimos, sigamos con esta línea. Y son las personas que son más creativas, más abiertas, es aquel que le pone su propia impronta, ¿no? A ese hacer, ya ese aprendizaje. Y acá un ejercicio que está bueno para empezar a ver dentro de cuando analicen los equipos de trabajo que ustedes tienen como líderes en las organizaciones, es entender dentro de su equipo de trabajo en dónde está cada uno de los integrantes. ¿Quién es el principiante? ¿A quién le puedo delegar esto porque entiendo que es competente? ¿A quién todavía no? ¿Qué necesita esta persona para poder pasar de ser un principiante avanzado a un competente y así sucesivamente? Porque muchas veces todo lo que tiene que ver con los roles de la empresa no van con lo que la persona puede ejecutar. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos un asistente, quizá por una cuestión de presupuesto o una cuestión de que hace poquito entró en la empresa, o les pasa, esto pasa en todas las organizaciones, que dicen, la persona está para ascender, pero no tengo presupuesto para poder darle, pero sin embargo la persona está en un lugar de competente o de virtuoso. Entonces es identificar esto y también ver cómo, independientemente después de los temas administrativos que puedan ocurrir en la organización, entender con qué puedo contar, con qué persona puedo contar para cada una de las tareas que yo necesito delegar. ¿Por qué? Porque un buen líder sabe qué delegarle a quién. Identificar estos 5 niveles de competencia nos va a ayudar adentro de la organización a entender qué puedo delegar a quién. Y de esta forma vas convirtiendo, ¿sí?, o transformando tu liderazgo. ¿En qué? En ese liderazgo ejecutivo, en el que vos podés darte cuenta cómo está conformado tu equipo. Y de esa forma poder delegar. Si yo tengo a alguien que está en un nivel virtuoso o en un nivel maestro, ¿cómo es que después no tengo la confianza, como recién decía Adri, para poder delegarle determinadas tareas? ¿Sí? Porque yo sé todo. Y en ese yo sé todo, que es lo que hablábamos anteriormente, nos pone en un lugar de soberbia en donde yo no me permito delegar. Entonces, empecemos a pensarlo desde este lugar, desde cómo nos estamos observando, ¿sí?, nosotros a nosotros y a nuestro equipo. Si yo creo que son todos principiantes y trabajan conmigo hace 8 años, y bueno, algo me está pasando a mí como líder que no logro reconocer a quienes tengo en mi equipo de trabajo. Bien, continuamos. Acá es invitarlos o ayudarlos a pensar qué cosas nuevas aprendiste el último año, a nivel personal y a nivel laboral. Porque muchas veces lo que nos pasa es decir, no aprendí nada. Y cuando empezamos a escarbar un poquito y a correr esto y a poner el foco, ¿sí?, nos damos cuenta que empezamos a aprender. A ver, Dani, si yo te pregunto 2 cosas, estas son fáciles, no hay que pensar. A nivel personal, ¿qué crees que aprendiste el último año que nos puedas compartir? A ver, yo doy capacitaciones online y aprendo permanentemente de las preguntas que me hacen los asistentes, aprendo todo el tiempo. Todo el Bien. tiempo.
Y si tuvieras que decir algo puntual, porque y acá te vamos a ayudar a que lo concretices. ¿Por qué? Porque muchas veces en esta generalidad aprendo muchas cosas, pero muchas cosas no sé qué es. Entonces, cuando vos empezás a racionalizar, y vos decís, aprendí realmente esto, ¿y qué quiere? Y vamos al aprender, no, porque vos decís, aprendí de las preguntas. Y acordate que el aprendizaje hay dos momentos, uno A, en que yo no sabía hacer algo, y un momento B en el que puedo hacerlo. Cuando vos me decís, aprendí de las preguntas, digo, ¿será que aprendiste de las preguntas? Dame un ejemplo concreto de qué aprendiste, qué era eso que no podías hacer y que ahora podés. A ver, bueno, por ejemplo, de las preguntas que me hacen, surgen cosas muy interesantes y muchas veces esas preguntas se convierten en artículos que escribo, que comparto y que después, nada, bueno, se transforman en o futuras charlas o en futuras clases o en futuros, o en modificaciones a las charlas o a las clases. Bien, bien. Ahí tenés algo concreto. Hay una pregunta disparadora. Lo vamos a llevar a tu ejemplo concreto. Hay una pregunta concreta que a vos te hacen, que a vos te hace reflexionar, ¿sí? Estás en el punto A, y a partir de un proceso de razonamiento o de intelectualización de aquello que te preguntan, vos podés hacer una clase nueva o podés generar una modificación en la presentación o podés escribir un artículo. Y ahí se generó tu punto B. Fíjate cómo va el proceso. Hay un momento en el que no sabías que podías escribir ese artículo. Y una pregunta disparadora te genera como el anclaje de ese momento de aprendizaje. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bien. Imagínense que acá les vamos a presentar esta dinámica. Esta dinámica es muy conocida, hay muchas personas que ya la conocen, saben de qué se trata, pero la idea es unir con una sola línea todos los puntos. ¿Sí? Acá la idea es que ustedes puedan dibujar en una hojita o lo hagan mentalmente, cómo unirían todos los puntos que están puestos, los 9 puntos que están puestos acá. Entonces, esto lo pueden hacer en sus casas, si lo están viendo grabado, pueden pausar el video y tratar de resolverlo. Y para los que están en vivo tenemos menos tiempo, así que les vamos a compartir la solución. Y la solución es esto que hablábamos recién. ¿Cómo empezamos a pensar por afuera de la caja? ¿No? Y acá lo que vemos es que para pensar tenemos que salirnos de estos 9 puntos. Y esto es lo que nosotros llamamos el espacio de ceguera. Cuando nosotros queremos unir los 9 puntos sin salirnos de los bordes, que no estaba en la consigna, es donde nosotros nos quedamos encerrados. Es en donde nosotros no abrimos nuestra cabeza para ver nuevas posibilidades o nuevas alternativas. Y esto es lo que nosotros llamamos espacio de ceguera. Y dentro de este espacio de ceguera, adivinen qué es lo que aparece. Aparecen los enemigos del aprendizaje. Adri. Bien. Ponelos todos. Ok, dale. Bueno, acá esto va muy anclado también a la tortita esa que vimos en algún momento, ¿no? O sea, no tengo tiempo, no sé, o sea, no sé que no sé, también es ese espacio de ceguera. Cuando no declaramos que no sabemos, que es ese espacio de ceguera, entonces no podemos aprender. Cuando yo creo que lo sé todo, o que yo, ay no, yo puedo, estamos, primero, impidiendo que otro nos enseñe, dejando de lado nuestra propia humildad, de decir, che, a ver, ¿y cómo puedo hacerlo de otra manera? Querer tener la razón,
Es decir, no, yo sé, esto es así, y no me digas a mí porque yo ya lo viví, porque yo ya lo sé, porque estamos también, esto de el egoísmo, ¿no? O sea, compartir, colaborar, que es un poco la invitación a abrir y salir de esos puntos, ¿no? Bueno, esto se hace así, siempre son números, no hay otra cosa más que esto y me quedo encerrado. Es algo que también a mí me pasa, que a veces necesito abrir una conversación de coaching o cuando estoy hablando con un amigo o con una amiga y me dicen, no, mira, y no pensaste por acá, uy, sí, la verdad que sí, tenés razón, a ver, ¿y cómo sería? O cuando me encuentro, ¿no? Desautorizando al otro, hasta incluso los niños, que dicen cosas y dicen, ay, no, cállate. No, ¿por qué cállate? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? ¿No? Como ponerme también en ese nivel. Bueno, el no puedo, todas aquellas cosas que empezamos a decirnos y empezar a escuchar, ¿por qué no estoy creciendo? ¿Por qué esto no me sale? ¿Qué es lo que me lo impide? Y cuando hablamos de yo lo sé, entonces te lo enseño, ¿qué es lo que estoy enseñando? ¿Qué es lo que el otro necesita aprender de mí, en realidad? Y es a veces el ejercicio mismo, la experiencia misma lo que nos va enseñando. El estar en la cancha, el jugar el partido. ¿Estoy de espectador o estoy siendo el protagonista? ¿Quiero aprender de esta experiencia? O bueno, que pase, ¿no? Sucede mucho con los adolescentes y acá hago como un paralelismo que se me acaba de ocurrir, puedo llegar a estar diciendo cualquier cosa, pero se me acaba de ocurrir un paralelismo, Gas, que tiene que ver con esto de los chicos adolescentes y la falta de interés en la escuela, con también en cómo motivamos o cómo, no sé, cómo motivo a mis colaboradores, ¿no? Es como, ok, si la persona que no está interesado en lo que está aprendiendo, no está interesado en su trabajo, va a ser muy difícil que podamos captar esa atención. Entonces, tener muy en cuenta cuáles son los enemigos que tenemos nosotros dentro nuestro para aprender algo nuevo. Esto se me vino a la cabeza porque Dani es docente y como docente muchas veces tenemos esta cuestión de las conversaciones que tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Estarán escuchando, no estarán escuchando? ¿Estarán motivados, no estarán motivados? Son las conversaciones de los docentes con respecto a los chicos o a la audiencia que estamos teniendo nosotros como que nos están escuchando. Y acá, por ejemplo, tomando a Dani, pobre, pero es como esta cuestión como enemigo del aprendizaje, ¿no? Nosotros la invitamos en el primer slide a que nos diga cuál era la secuencia y dice, no, es temprano, a la mañana, y es lo primero que nos sale, y que no está mal y no está bien, simplemente son cosas que nos juegan, ¿sí? A ver, me tomo 3, me decís, Gastón, dame 2 segundos que al menos lo pienso, lo razono y veo qué puedo aprender. Pero en automático nos sale esto de, no, es temprano a la mañana, no puedo pensar, ¿no? Ahí apareció este enemigo del aprendizaje del no puedo. Y que nos aparece todo el tiempo a todos, o sea, hay muy pocas personas que lo tienen realmente incorporado en la cabeza y en su accionar, que cuando te piden algo, no tengo tiempo, no llego, yo me la sé todo. Quiero tener razón en las empresas es algo que se sostiene como que la gente se inmola con querer tener razón. Y simplemente quieren tener razón porque quieren tener razón, no porque ahí aparece el ego y aparecen cosas del orgullo. No le voy a decir a que es alguien que está por debajo mío que tiene razón en lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo nos estamos poniendo y pensando con respecto al
al aprendizaje, ¿no? En dónde nos estamos parando. Así que bueno, acá la idea también es reflexionar cuáles son tus propios enemigos del aprendizaje, porque hay más. Nos lleva una lista de 50 mínimo, así que imagínense todos los que aparecen, no los queremos hacer muy largo, pero hay muchísimos. Pensá cuáles son tus enemigos del aprendizaje, enlistalos, haz una lista, te invito a que reflexiones en dónde te estás parando que no te deja avanzar, ¿sí? ¿Qué cosas nuevas necesitas aprender para poder avanzar dentro de tu trabajo o dentro de tu empresa? Bueno, se volvió a cargas. Acá en esta pregunta lo que los invitamos es a reflexionar un poco sobre aquello que podemos llegar a aprender y aquello que aprendimos. Es una pregunta que, Dani, ¿vos haces docencia en dónde? ¿En qué? ¿En organizaciones? ¿En colegios? No, yo doy cursos para profesionales. Ok, perfecto. Entonces, cuando das esos cursos, también una pregunta que está buenísima hacer, no sé si la haces, a lo mejor ya la haces, es ¿qué aprendieron en este curso? O sea, ¿qué se llevan, no? Sí, todas las clases las cierro con eso. Les pido que se llevan y que piensen por lo menos 3 cosas que se llevaron, sí. Ok, buenísimo. ¿Y clases de qué das? Para saber yo. De diseño de producto, métricas, cosas que tienen que ver con productos digitales. Ah, ok, buenísimo. Bueno, hermoso, porque en realidad, claro, me encanta. Yo vengo de ese mundo y todo lo que es métricas, además también todo lo que es métricas te da como un contexto y un número que lo puedes anclar a una habilidad. O sea, no sé, se me ocurre, ¿no? Todo lo que es experiencia de los empleados. Unas métricas tienen que ver con que los empleados lo que están buscando es el equilibrio entre lo que es el hogar, ¿no? El vivir bien en su casa y el estar bien en sus empleos. Entonces, esa es una métrica. Ahora, ¿cómo hacemos para que los empleados y para que los colaboradores estén con ese equilibrio, ¿no? Entre su hogar y su trabajo? Es el trabajo que tiene que hacer interno la organización. Así que bueno, le estaba preguntando un poco a Dani qué era lo que hacía, o sea, en qué estaba siendo docente, en esta cuestión de que, bueno, que también cuando su audiencia, la gente que la sigue, que está en sus cursos, dice, bueno, ok, si me voy de acá, viste, como que cierra la clase o cierra la capacitación y decir, bueno, ¿y qué te llevas de esta capacitación? Claro. ¿Qué aprendiste de nuevo? Ella trabaja mucho con el tema de métricas. Sí, escuché. Ok, perfecto. Y Entonces, eso está bueno cuando yo también hago esto luego de mis sesiones, es qué te llevas, porque el qué te llevas o qué aprendiste, lo que hace es el anclaje mental de todo, la clase puede ser muy larga, y es qué te llevaste de todo eso que se habló, de todo eso que se dijo, y de esa forma la gente retiene mejor. Y un poco es esto, ¿no? ¿Qué cosas estás necesitando? Perdón que me caí, mi aprendizaje de hoy tendrá que ver con internet, porque se me cayó 2 veces la conexión inestable, tuve problemas previos, estoy con una conexión que ni siquiera es mía, así que voy a chequear qué tengo que aprender yo. Pero para todos que puedan reflexionar es qué necesitan aprender nuevo dentro de su trabajo, dentro de su gestión de liderazgo, para poder llegar a lugares nuevos de ese punto A del cual se encuentran hoy a un punto B que los desafíe, que los motive y que los entusiasme.
Y bueno, y con esto también podemos preguntarte, Dani, ¿qué te llevas de esta sesión? Una de las primeras cosas fue la diferencia entre aprendizaje y conocimiento. Genial, genial. Muchísimas Y, gracias. y con qué, una última, Sí, ¿y dale. con qué emoción te vas de esta sesión? Y teniendo eso en cuenta, con prestar más atención en las próximas clases justamente a, nada, a percibir eso, ¿no? La diferencia entre aprendizaje y conocimiento, y también a aplicarlo e incluirlo en la forma de planificar. Ok, buenísimo, buenísimo. Sí, súper importante también para nosotros tu feedback, te agradecemos muchísimo porque también es parte de nuestro aprendizaje. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias y estamos terminando. Nos vemos el último viernes del próximo mes. Así es. Un beso, Gracias a gracias ustedes. Gracias, Dani. Gracias. Daniela, gracias a todos, gracias Adri. Beso grande. Chao, chao.